RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Porque las cadenas de la humillación son genocidas al igual que fue Hitler. Hasta ahora no conozco uno solo que hayan reparado. Doloroso relato de las víctimas de torturas y secuestros por parte de las entonces FARC. Estuvieron en la JEP frente a frente ante el antiguo secretariado. Timochenko reconoce que cuando estaban en armas cometieron crímenes de lesa humanidad y dice que condenaron a sus víctimas a sufrimientos indignos. El gobierno nacional anunció que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. La vacunación contra el COVID-19 continuará en el país. Detalles en minutos. Presidente electo Petro habló con Joe Biden. El mandatario de Estados Unidos lo felicitó y los dos fijaron los temas de una próxima charla. Gobierno Petro trabaja en la definición del acuerdo nacional. Por ahora no hay nombres de gabinete, pero sí intenso sonajero. La bolsa cayó y el dólar estuvo volátil y subió 122 pesos. Expertos dicen que la reacción es normal. ¿Cómo queda la oposición en Colombia? Hablamos con líderes políticos que anuncian contrapeso al gobierno entrante. Somos el noticiero de las regiones. Alerta en Chocó porque más de 1.300 familias están en riesgo de desplazamiento. En Putumayo, ONG pide reforzar la seguridad de líderes indígenas. Este año han asesinado a 9 en la región, la mayoría de las comunidades. La Procuraduría restituyó en el cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y atención porque en Medellín se empieza a superar la emergencia por socavaciones del río que afectan el metro. En Valle del Cauca siguen las emergencias por lluvias. 4 municipios con inundaciones. En el caso más grave, un niño murió. En Bogotá siguen los problemas para pagar impuestos y el viernes inician los vencimientos. En el mundo, crece la crisis de orden público en Ecuador por protestas indígenas debido al precio de los combustibles. Y en deportes, los equipos del Tour de Francia presentaron sus nóminas. Les contamos cómo van los colombianos. Además, los hinchas verdes y pijaos se preparan para el duelo por la estrella. El primer partido será mañana. Esperen oportunidades, ofrecen becas para víctimas del conflicto. Fecha 390. Y en cultura hablamos de Lightyear, la más reciente película de Pixar Studios y Walt Disney Pictures inspirada en el superhéroe de Toy Story. ¿Otra vez estás narrando? Claro que no. Buenas noches. Son dolorosos los testimonios de víctimas del secuestro de las entonces guerrillas de las FARC. Hoy se cumplió un cara a cara a instancias de la JEP. Después de 5 años de la firma de los acuerdos de paz, quienes padecieron las torturas en la selva siguen reclamando verdad y reparación. Porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del ejército, coronel Malagón, nos causaron la mayor de las humillaciones. Así, con cadenas en su cuello, el sargento Lazo recordó las torturas que sufrió en más de 13 años de cautiverio. Verlos a ustedes en las cárceles sería una forma tal vez de justicia. Y a mí me cabe la duda si en algún momento, cuando estos grupos sean mayores, más grandes, por la impunidad de la justicia de hoy, por la de pronto inoperancia de muchos de nuestros organismos del Estado, van a crecer y nuevamente unos diálogos y nuevamente hechos de impunidad. Las víctimas exigieron verdad sobre los vejámenes cometidos por la entonces guerrilla. Ustedes son genocidas al igual que fue Hitler. Ustedes, una manada de asesinos, de criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Sigifredo López, el único sobreviviente del secuestro y masacre de los diputados del Valle, reclamó por la reparación económica. Hasta ahora no conozco uno solo que hayan reparado. No han reparado una sola víctima. Estoy pidiendo para los millones de víctimas que están allá, ¿sí? Pasándola muy mal, mientras ustedes están viviendo sabroso.
en el Congreso. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt también los cuestionó sobre el trato diferencial. Es inexacto tratar de pintar esto como si fuera algo idílico. Esos comentarios nos hacen daño. Nosotros no íbamos a la rancha y no había carne. Nunca la hubo. Lo que sí hubo, perdón los detalles, habían 2 gallinas. Y nosotros oíamos el olor del huevo frito por las mañanas. Y eso nunca fue para nosotros. Eso era para sus comandantes y su gente. Entonces a nosotros no nos trataban igual. Según el tribunal, la entonces guerrilla trató a sus secuestrados como animales. Fueron más de 21.000 secuestrados por las FARC. El último secretariado de las FARC fue el que compareció a la audiencia de hoy. Reconocieron que cometieron crímenes de lesa humanidad. En la audiencia de reconocimiento convocada por la JEP, se sentaron frente a frente víctimas y victimarios. De un lado, 7 antiguos jefes de las entonces guerrillas de las FARC, el último secretariado antes de la firma del proceso. Del otro, algunos de los que padecieron la tortura del secuestro, políticos y uniformados que estuvieron encadenados en la selva o algunos de sus familiares. La acusación contra los ex jefes de las FARC es por delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada, asesinato en cautiverio y delitos sexuales, entre otros. En mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización. Rodrigo Londoño habló de ceguera política cuando empuñaron las armas. Condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad, sufrimiento y de mucha mayor gravedad los efectos en sus entornos familiares. La JEP consideró que además de crímenes de lesa humanidad fueron sistemáticos. No cometieron directamente los secuestros y asesinatos, sino que dieron las órdenes. El crimen de guerra de toma de rehenes se configura cuando con causa u ocasión de un conflicto armado se retiene una persona a la fuerza y se amenaza con matarla, herirla o dejarla retenida. Todos los excombatientes y algunos de ellos, hoy políticos del Partido Comunes, aceptaron su responsabilidad. Acepto mi responsabilidad como coautor mediato por haber sido participante del secretariado desde el año 2011 y por haber participado como delegado en el año 1993 en la 8ª conferencia en los hechos y conductas que se señalan en el auto. Las audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado irán hasta el próximo 23 de junio. El presidente de la Justicia Especial, JEP, dijo que aunque los antiguos integrantes de las FARC reconozcan los delitos, no irán a la cárcel y en cambio tendrán sanciones restaurativas y trabajos de contenido reparador. Cuando el máximo responsable reconoce integralmente su responsabilidad y al mismo tiempo aporta de manera exhaustiva a la verdad, debe ser sancionado no con una pena de cárcel de hasta 20 años, sino por el contrario, una sanción que se denomina sanción restaurativa o sanción propia. Hablamos ahora de las actividades del hoy presidente electo Gustavo Petro. Habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y entre los dos fijaron los temas de una próxima charla. El reporte de la conversación fue entregado por la Casa Blanca, que a través de un comunicado reafirmaron el apoyo del gobierno estadounidense a Colombia. El presidente Joseph Biden Jr. habló hoy con el presidente electo Gustavo Petro para felicitarlo a él y a la vicepresidenta electa Francia Márquez por su elección. El presidente Biden elogió al pueblo colombiano por celebrar elecciones libres y justas y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Colombia. El presidente electo Gustavo Petro confirmó que la conversación fue amistosa. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. Los temas binacionales, según confirmó la Casa Blanca, son el cambio climático, la seguridad sanitaria y la implementación de los acuerdos de paz, entre otros. Y hay expectativa por los primeros anuncios del presidente electo Gustavo Petro sobre su equipo de trabajo. John López, lo saludo y bueno, le pregunto por ahora qué se sabe de nombres que han dicho.
Hola Mateo, muy buenas noches. Pues mire, por ahora el sonajero de nombres es muy grande, aunque cada vez parece tomar más fuerza los nombres de los exministros Alejandro Gaviria, Luis Gilberto Murillo y Guillermo Rivera, pero aún el presidente electo Gustavo Petro no se ha referido al tema. De hecho, estos días posteriores a su elección como presidente de Colombia, los ha dedicado un poco a su familia y se espera que mañana retome su agenda en Bogotá, donde convocaría una reunión de urgencia para adelantar todo lo concerniente al acuerdo nacional, donde incluso estarían invitados los sectores que no lo apoyaron en su campaña presidencial. Uno de los temas prioritarios para el presidente electo de Colombia es el acuerdo nacional. El ADN de este gobierno es que todo va a ser concertado. Cualquier ley, cualquier política pública va a ser en consenso con los diferentes actores de esa política pública. El senador Armando Benedetti aseguró que el acuerdo nacional no tiene nada que ver con la conformación del gabinete del presidente electo. El acuerdo nacional no va a ser para hacer el gabinete, es para ponernos de acuerdo en lo fundamental, en unos temas como la justicia tributaria, la paz, la justicia social, el medio ambiente, la energía transitoria, la reforma agraria. Sin embargo, uno de los nombres que suena con insistencia para integrar el gabinete de Gustavo Petro es el de Alejandro Gaviria. Lo veo más cercano al Ministerio de Hacienda que cualquiera otro, por sus competencias, por sus dominios y por el modo como enfrentó la campaña electoral. Había un acento económico pues muy inteligente de Alejandro Gaviria. Los otros de los nombres que suenan para el gabinete son los de Luis Gilberto Murillo, Rodrigo Uprimni y Guillermo Rivera. Y una de las preguntas en el ambiente político es quién será el principal líder de la oposición. Hablamos con representantes de partidos. 97 congresistas de 280 se han mostrado por el momento en oposición al nuevo gobierno de Gustavo Petro. Lograr sumarnos para poder hacer un muro de contención con cualquier locura que se venga a este gobierno o su movimiento. Desde el Congreso, responsabilidad absoluta. Defensa a la democracia, a la libertad y a la actividad económica. Yo le propondré a la bancada de nuestro partido que ejerzamos la oposición de manera estricta, pero también constructiva. Y la polémica de la jornada fue por un trino de Juan José Lafurí. Es la hora de la derecha. Una derecha que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe. Reaccionó desde el padre. Debate inconveniente. Mucho le debe este país al presidente Álvaro Uribe. Juan José Lafurí, cabal, no había nacido cuando rescató a Colombia. Y Paloma Valencia merece respeto. Hasta Paloma Valencia. Sin el presidente Uribe, ni tu mamá sería senadora ni Colombia sería república. Uribe es y sigue siendo el muro de contención contra el comunismo. Los mercados nacionales e internacionales reaccionaron a los resultados de la elección presidencial. Aunque hubo volatilidad en el dólar y en las acciones, el movimiento fue calificado de normal por algunos analistas. El mayor movimiento lo tuvo el precio del dólar, que en la jornada de hoy subió 121 pesos con 87 centavos y quedó en 4.026 pesos con 92 centavos. Pareciera estar siendo una alza menor que las expectativas que habían en el mercado, pero todavía es muy pronto para hacer un juicio de este estilo. Ante las especulaciones sobre la divisa en casas de cambio, el gremio explicó que el precio sí subió por la mayor demanda que hubo previo, durante y después de las elecciones. Hay oficinas que pueden estar vendiendo dólar a 4.250, a 4.300. En cuanto a las acciones, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 3,82%. Las acciones que más cayeron fueron las de Ecopetrol con 11,9%, la preferencial de Bancolombia con 10,2% y las de ENCAC con 9%. Tomar decisiones hoy en pánico no tiene ningún sentido. Para expertos, los inversionistas están a la espera de la designación del próximo ministro de Hacienda por parte del presidente electo para tener mayor tranquilidad. La registraduría entregó los resultados del escrutinio que ratifican el triunfo de Gustavo Petro y la participación ciudadana, que fue la más alta en las últimas décadas. Gustavo Petro había sacado en el preconteo 11.281.013 votos y en el escrutinio la cifra subió a 11.291.986, es decir, 10.973 votos más.
Rodolfo Hernández en el preconteo sacó 10.580.412 votos y en el escrutinio 10.604.337, es decir, 23.925 votos más. Con el 99,97% de las mesas escrutadas de la segunda vuelta, la diferencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio municipal fue del 0,1%. En el total de votación obtuvimos en el preconteo 22.658.694. Una vez hecho el escrutinio municipal, el de todos los municipios de Colombia, la cifra subió a 22.687.910. El porcentaje de sufragantes en esta elección fue el más alto desde el año 1998. El 58,17% de los ciudadanos habilitados votó. El índice de abstención tuvo una reducción del 4,24% frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018. Atención que el presidente Iván Duque confirmó hace unos minutos que el próximo 30 de junio termina en Colombia la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. ¿Qué más dijo el mandatario? Omar Hernández, los saludo, muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues el jefe del Estado ha dicho que durante estos 840 días de emergencia se han logrado 3 objetivos primordiales para el gobierno nacional y es la vacunación masiva, la reactivación económica y la protección a los más vulnerables del país. El anuncio fue hecho desde la Casa de Nariño por el presidente Iván Duque, quien dijo que se toman las medidas tras 840 días de medidas especiales para enfrentar la pandemia. Próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente por el comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha. Duque sostuvo que a la fecha más del 80% de los colombianos cuentan con esquemas de vacunación. Tengan vacunación completa y que tengamos cerca del 36% de la población con el primer refuerzo y el 5% con el segundo refuerzo. Sin embargo, las vacunaciones continuarán. Invitar a los colombianos a continuar vacunándonos, a completar los esquemas, a aplicarse el primer y segundo refuerzo, que son importantes dado que la epidemia evidentemente no ha acabado. Pese a que se levante la emergencia, el gobierno advirtió que la autoridad sanitaria continuará con la vigilancia. Las autoridades de Chocó alertaron sobre el riesgo de desplazamiento de más de 1.300 familias en Bagadó. La causa, los continuos combates de grupos armados. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos amplía el informe. Según las autoridades del municipio de Bagadó, son más de 1.389 familias de las comunidades conocidas como Conondó, Aguasal, entre otras, las que se encuentran en riesgo de desplazamiento. Esto por los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos miembros del ELN. Están confinadas producto del temor, del miedo, la situación que padece el resguardo Alcandaria, al punto de que también hay información de que probablemente van a desplazar. Cabe anotar que estas familias se encuentran confinadas desde el 16 de junio. Y precisamente el alcalde de esta municipalidad está exigiendo ayuda urgente del gobierno nacional para atender a estas personas. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Indepaz pidió reforzar la seguridad de las comunidades indígenas de Putumayo. 5 de los 9 líderes sociales asesinados en 2022 son indígenas. Horacio Villarreal, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Desde el 2016, de la firma de los acuerdos de paz, en el departamento del Putumayo han sido asesinados 64 líderes sociales, en su mayoría indígenas. En lo corrido de este año van 9. De acuerdo con Leonardo González, coordinador de Indepaz, esto se debe a la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Tenemos eso es como el registro especialmente del Putumayo, comparándolo con Caquetá, que son 45 desde la firma del acuerdo y 3 en este año. Ante estos asesinatos y el riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas, se ha hecho un llamado al gobierno nacional y organismos internacionales para reforzar la seguridad y garantizar la vida de estas personas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
Y un misterio rodea la muerte de Karen Rodríguez, una joven de 21 años reportada como desaparecida hace 11 días. Su cuerpo fue hallado este fin de semana en la ronda del río Tunjuelo, en el sur de Bogotá. Sergio Grandas, buenas noches. ¿Qué otros datos conocen las autoridades? Patricia, muy buenas noches. Pues esta es una situación que tiene supremamente preocupados a los habitantes de Usme, del sector de Usme Pueblo. En este caso han indicado integrantes de esta comunidad de que la misma noche en que desapareció esta joven de 20 años, escucharon en este caso llamados de auxilio en la cuenca del río Tunjuelito, que pasa muy cerca al conjunto residencial donde vivía la joven. La Fiscalía y la Policía ya adelantan investigaciones. Karen Dayana Rodríguez, de 21 años, fue reportada como desaparecida el pasado 10 de junio en el sur de Bogotá, luego de que no regresara al apartamento en el que vivía sola. Según la comunidad, la misma noche en que Karen desapareció sobre la ronda del río Tunjuelito, se escucharon llamados de auxilio y fueron reportados a las autoridades. Y ahí mismo bajaron policías y una moto y alumbraba por todas partes, pero no encontraron nada. Y la familia pues puso avisos de desaparición de la joven. Durante una semana, la comunidad y la familia buscaron a la joven. Este fin de semana, en la calle 104 Sur con carrera 15, en las aguas del afluente, fue hallado el cuerpo de una mujer. Muy triste la juventud que la están destrozando. La familia reconoció el cuerpo y espera los resultados de la necropsia y la investigación que aclare por qué murió y quiénes son los responsables. Un equipo especial de la Fiscalía y la Policía investigan los hechos. Vamos ahora a las regiones porque hoy la Procuraduría dio la orden del regreso a su cargo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Qué dijo el mandatario Ismael Tobón? Muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Mateo, televidentes? Pues en medio de su discurso agradeció inicialmente a cada uno de los miembros del gabinete municipal por estar al frente de la ciudad en medio de esta suspensión de la Procuraduría General de la Nación, pero también hizo varios anuncios. En primer lugar, por supuesto, los nuevos proyectos que tendrá la capital antioqueña en materia de infraestructura, pero también de movilidad. Pasaron 42 días desde que la Procuraduría suspendió a Daniel Quintero. Hoy la decisión fue levantada con un tono más conciliador. Fue recibido por su gabinete. 12 horas después, estamos en el cargo nuevamente como siempre debió haber sido. Al alcalde de Medellín le queda año y medio, un poco menos de la mitad del mandato, para continuar con su plan de gobierno y empalmarlo con el presidente electo Gustavo Petro. Vienen muchas cosas buenas para la ciudad y los quiero invitar a esa unidad y por eso también a deponer todas las rabias, heridas y odios que hayan quedado de todos estos procesos electorales. Quintero regresa justo cuando la lluvia afecta al metro y por ende la movilidad de la ciudad está al borde del caos. De todas formas, seguirá vinculado a la investigación que lleva la Procuraduría General de la Nación. Ismael, y seguimos con usted porque hay buenas noticias para los usuarios del metro de Medellín. El sistema vuelve a operar con normalidad. Denos detalles del anuncio, por favor. Así es, Patricia, pues hace pocos minutos el sistema Metro de Medellín anunció que a partir de mañana a las 4 de la mañana se normaliza todo el servicio de sur al norte del Valle de Aburrá, pero también se hace el levantamiento del pico y placa para vehículos y motos. La emergencia en el metro parece finalizar. Se ha logrado resolver el problema, un plan alternativo que va a permitir que desde el día de mañana a las 4 de la mañana empecemos operación nuevamente con el metro de Medellín. Y aunque por el momento se supera el problema, la alerta por el nivel del río se mantiene. Fue canalizado hace 70 años y desde 2014 su caudal viene produciendo problemas en algunos puntos del metro que pasan muy cerca del afluente. 2 tenían alerta por riesgo debido a las lluvias de los últimos meses, pero el monitoreo permanente descubrió más. Existen 13 nuevos puntos críticos donde se evidencia en la parte sur del área metropolitana unos desbordamientos en el río que necesitan ser atendidos de una manera conjunta. El río atraviesa de sur a norte el Valle de Aburrá con alrededor de 50 sectores en los que el desbordamiento del afluente genera temor en las autoridades. Han sido muchos los años de ausencia de intervención propiamente de río cuando hace más de 50 años se canalizó. La vigilancia al río Medellín continuará, pero el caos del tráfico parece acabar y desde las 4 de la mañana el sistema masivo volverá a la normalidad.
Estragos de las lluvias en las regiones. En el Valle del Cauca hay emergencias en 4 municipios. En Buenaventura los organismos de socorro encontraron el cuerpo de un niño que fue arrastrado por una corriente. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. Adelante con más detalles. Hola, muy buenas noches. Pues mientras este menor de edad se encontraba nadando en el río Dagua en zona rural del municipio de Buenaventura, se presentó una creciente súbita del afluente. Fue arrastrado cerca de 2 kilómetros, es el reporte que entregan las autoridades. Y 2 días después, su cuerpo fue hallado gracias al trabajo realizado en conjunto entre las autoridades y los habitantes de la zona. El menor de edad tenía 14 años y habría sido arrastrado por una creciente inesperada del río Dagua mientras se bañaba. Pues 2 de ellos se pusieron a nadar y uno de ellos pues fue arrasado por un remolino, desapareciendo desde casi las 3 de la tarde del día domingo. Van 14 municipios del Valle del Cauca con reporte de emergencias por las lluvias durante las últimas horas. Han registrado lluvias de variada intensidad, lo que ha provocado situaciones de emergencia tales como inundaciones por colapsos del alcantarillado en Candelaria, Obando, Andalucía y Zarzal. En Cali se mantiene la alerta. Según el IDEAN, la temporada de lluvia se extenderá 2 meses más. Sigue marcando una probabilidad importante de ocurrencia de la niña del 62%. Aún teniendo la estacionalidad que es muy fuerte de junio, julio y agosto, vamos a seguir con estas precipitaciones atípicas. En el Valle del Cauca fue declarada la calamidad pública. Y hay al menos 7.000 familias damnificadas por las lluvias en 12 corregimientos de Sucre. Más información de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional. En Arauca, más de 350 familias se encuentran en riesgo por el desbordamiento del río Arauca. Las zonas más afectadas son los sectores que están alrededor del puente internacional José Antonio Páez. Esta situación debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante el fin de semana en el departamento. Mientras tanto, en zona rural de Arauquita y Tame se verifica el número de damnificados debido al desbordamiento de los ríos Caranal y Cusay. En las últimas horas, el río Táchira, al norte de Santander, se desbordó, dejando varias viviendas afectadas. Recordemos que este departamento ha sido de los más afectados en Colombia. Cerca de 22 municipios se encuentran en alerta máxima por esta temporada de lluvias, como también cerca de 4.080 familias damnificadas. En el departamento de Bolívar, las lluvias de las últimas horas socavaron el punto conocido como Cafiro en el municipio de San Estanislao. Al menos 3.000 costales que habían sido ubicados a orillas del afluente del Canal del Dique fueron arrasados por la fuerza de la corriente. Las autoridades piden intervención urgente de maquinaria amarilla. La familia de un deportista vive una tragedia en Bucaramanga. El boxeador fue asesinado la semana pasada en Quito y necesitan ayuda para repatriar el cuerpo. Pablo Fuerman, cuéntenos qué fue lo que pasó. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mateo y televidentes? Buenas noches. Pues la familia está completamente devastada. Durante la tarde estuvimos conversando con los padres del joven Albert Medina Mantilla, y quien hace un mes se fue a Quito, Ecuador, en búsqueda de un mejor futuro, de seguir sus sueños de boxeador y también de aprender mecánica. El sábado pasado, en horas de la tarde, fue asesinado en el sector de Caupicho, en Quito. Pues 3 días después, la familia está desesperada y busca la manera de repatriar su cuerpo. Fue campeón amateur en Santander y buscaba su sueño de escalar en el deporte en el exterior. En Ecuador se preparaba con el objetivo de volver a su tierra con varios títulos, pero este regreso ideal no se concretará. El ataque de sicariato había sido perpetrado contra un cliente del taller. Sin embargo, 2 personas que trabajaban en el taller también fueron asesinadas. Allí terminó el sueño de Albert con tan solo 19 años. El sueño de él fue irse para allá, aprender la mecánica, sacar adelante a la mamá, a la familia. Ahora sus padres buscan ayuda para poder tener el cuerpo de su hijo con ellos. No han podido comunicarse con las autoridades de Ecuador. No nos han querido colaborar porque ya nos informaron que desde allá mandaron el acta de función de mi hijo al consulado y no nos han hecho enterar de nada. Entonces pido por favor la colaboración. Por ahora buscan cómo reunir el costo de la repatriación del cuerpo, lo que podría costar unos 20 millones de pesos, una cifra que no tienen pero anhelan lograr para poder despedirse como debe ser del campeón de la familia.
Increíble, por segunda vez este año delincuentes armados asaltaron un peaje en la vía que comunica Barranquilla con Cartagena. Se llevaron una millonaria suma. Esta vía se está convirtiendo en epicentro de inseguridad. Muchos de los que transitan por el corregimiento de Juan Mina en jurisdicción de Galapa, área metropolitana de Barranquilla, lo ratifican. Me ha parecido un poco insegura porque la verdad que no hay tanta seguridad. Los únicos policías que se colocan son allá después de Juan Mina. Es una vía rápida y el único punto en el que se debe reducir el ritmo es el peaje. A esta vía llegaron los 5 sujetos quienes, simulando que pagarían el peaje, descienden armados del vehículo, amenazan a los vigilantes, toman una suma aproximada de 15 millones de pesos y posteriormente se dan a la huida. Es el segundo robo a un peaje de este tramo vial este año. Que haya más policías en la vía, no hay nada de policía. Vengo de Malambo y no hay ni un policía, de aquí para allá no hay ni un policía. Más vigilancia y mayor iluminación piden los transportadores y residentes de la zona para que no se repitan estos hechos. Luego de 30 meses de la licitación del Regiotram de Occidente, las primeras obras de este proyecto de movilidad comenzarán a final de esta semana. Según lo planeado, habitantes de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera podrán llegar a la capital en la tercera parte del tiempo que tardan hoy. Este jueves 23 de junio inician las obras de construcción del patio taller del tren de cercanías o Regiotram de Occidente. El primer tren 100% eléctrico del país va a movilizar cerca de 130.000 personas día, 39 kilómetros. El terreno en donde se harán estas obras se encuentra exactamente en la calle 22, entre carreras 60 y 64. La infraestructura de la antigua empresa de ferrocarriles nacionales. Aquí será el centro de operaciones y taller de los 18 trenes o 36 vagones que tendrá el Regiotram. Va a reducir el tiempo entre Facatativá y el centro de la ciudad de 3 horas a 55 minutos. Habitantes y vecinos del sector conocido como Salitre Oriental manifestaron su entusiasmo por este proyecto. Y entonces es como sacarle provecho y ya es hora de que lo hagan. Las obras, según la gobernación de Cundinamarca, tardarán 4 años y tendrán una inversión de 13,4 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda emitió un plan de contingencia para el pago de impuestos en Bogotá. La premura de los ciudadanos radica en que este viernes 24 de junio se vence el plazo para pagar el impuesto predial con el descuento del 10%. Estas son las filas que se ven en los CADE y Supercades en la capital del país. Desde las 5 de la mañana cientos de personas esperan un turno para pagar sus impuestos. Ahora voy a pagar esta mañana y resulta que no me solucionaron el tema del aplicativo para pagar por PSE. No funciona. Fuera de los casi 90 años que tengo, estoy enfermo de la columna. Y no vale decirle aquí a los de la portería. La Secretaría de Hacienda de Bogotá dispuso de 40 funcionarios más para atender y agilizar los trámites. No vamos a asignar turnos. Todos los que van llegando, todos los que lleguen van a ser atendidos. Estamos atendiendo desde las 5:30 de la mañana y vamos a atender a la última persona, el último contribuyente que ingrese hasta las 5:30 de la tarde. Los ciudadanos podrán pagar el impuesto vehicular con el 10% de descuento hasta el 15 de julio. De lo contrario, tendrán plazo de pagar hasta el 12 de agosto sin derecho al descuento. Con 4 votos negativos y 3 positivos, se hundió en el Consejo de Medellín el proyecto que buscaba vender las acciones que tenía EPM en UNE, lo que representa casi 3 billones de pesos. Panorama nacional aquí en RTVC Noticias. La capital del departamento del Meta se encuentra en alerta a causa del aumento de las enfermedades respiratorias agudas. Las autoridades han confirmado que son aproximadamente 3.000 casos los que se han presentado en los últimos días. Autoridades del municipio de Suaza, en el departamento del Huila, confirmaron la cancelación de las festividades sanpedrinas debido a que el municipio no llegó a la meta en cuanto a vacunación contra el COVID-19. Mañana será día sin carro y moto en Bucaramanga y por primera vez se unirán a esta iniciativa de la capital de Santander municipios como Floridablanca,
Piedecuesta y Girón. La medida de movilidad iniciará a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde. También regirá el pico y placa, y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ubicará exactamente 4 puntos para monitorear la calidad del aire y del ruido en Bucaramanga y 3 más en cada uno de los municipios del área metropolitana. Información internacional en RTVC Noticias. Sigue la crisis de orden público en Ecuador. Miles de indígenas bloquearon una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía en el 9º día de protestas. Unos 10.000 manifestantes convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador protestaron este martes en diferentes puntos de Quito y chocaron con la policía antimotines, que trató de disuadirlos con gases lacrimógenos. Estos altercados ocurrieron en medio del estado de excepción que rigen 6 de las 24 provincias del país y han traído a la memoria las violentas protestas que dejaron al menos una decena de muertos y 1 millar de heridos en 2019. Los indígenas exigen una reducción del precio de los combustibles, reclaman un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares y un aplazamiento de 1 año para el pago de créditos a los bancos. Está cansado y la gente está apoyando. El centro de la capital apoya a la comunidad al paro. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que los indígenas no quieren dialogar y que buscan botarlo de su cargo. Ante la difícil situación, el ministro de Defensa, Luis Lara, junto a los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, hicieron una advertencia. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Las protestas, que ya completan 9 días, han provocado pérdidas de hasta $50 millones diarios, esto sin contar la producción de petróleo, su principal rubro de exportación, que cayó un 21%. Estados Unidos se declaró en alerta por la seguridad de sus ciudadanos en Ucrania. Esto tras la confirmación de la muerte de un ciudadano de ese país en medio de la invasión. Más noticias de la guerra a continuación. Observar, dimensionar el daño y despejar. El ahora en muchas partes de Ucrania se agota en estos 3 tiempos, donde, como si fuese un déjà vu, tropas rusas les llevan de nuevo el desgaste de su hostilidad. Un gesto que tanto la Unión Europea y Kiev calculaban cuando la candidatura del país para entrar al bloque se debate en Bruselas. Rusia está muy nerviosa por nuestra actividad. Por eso bombardeos nuevamente en Kharkov, Odessa, intentos de acciones ofensivas brutales en Donbass, es un mal que solo puede detener en el campo de batalla. Impactar fuera de sus fronteras es la constante de esta guerra, que compromete ahora a la población de Lituania, pues el Kremlin promete consecuencias negativas para su gente por las restricciones al tránsito ferroviario de mercancías a través de ese país hacia Kaliningrado. Lo ve como actos hostiles justo cuando la medalla del Nobel ruso Dmitry Muratov en beneficio de los niños ucranianos alcanzó los $103,5 millones. Esperamos que sirva como un flash move para que otras personas subasten sus posesiones, sus reliquias, para ayudar a los refugiados ucranianos en todo el mundo. El enjuiciamiento de personas involucradas en posibles crímenes de guerra es foco de atención. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, por ello pasa por Ucrania, la que está muy cerca de completar las 3.000 horas así. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos. Comenzamos hablando de ciclismo porque la Astana confirmó que el ciclista colombiano Miguel Ángel López no estará en el Tour de Francia. Por lo pronto se espera que el Arkea y el Education First sí mejore, que confirme ciclistas para esta competencia ciclística. El Jumbo sí confirmó una nómina de lujo. Desde el Giro de Italia que López no se ha podido recuperar de sus dolencias y así queda fuera de la segunda grande del año. El ciclismo es así, a veces nos toca afrontar momentos complicados y la verdad que no es fácil. A falta de confirmación, el Education First podría tener a Esteban Chávez, que hizo una espectacular Mont Ventoux hace apenas una semana. Y Rigoberto Urán, que ha mostrado signos de buena recuperación y fiel a su estilo, publicó en redes sociales un momento de relax con el equipo. Los favoritos son los belgas del Jumbo, comandados por Primož Roglič, y van con todo a ganar la carrera.
Mientras que Nairo Quintana con el Arkea buscará el podio luego de su caída en la ruta de Occitania, en la que terminó de buena forma. Contentos porque nos sentimos bien y tenemos una buena preparación. Finalmente Daniel Felipe Martínez estará con el Ineos apoyando a Geraint Thomas, campeón de la Vuelta a Suiza, donde ambos participaron. El Tour de Francia comenzará el viernes 1 de julio. Y aquí en la ciudad de Medellín ya todos se preparan para lo que será la gran final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Mañana rodará el balón para los primeros 90 minutos. Hay buenas noticias para el equipo Atlético Nacional y es que hoy se confirmó que podría estar ya Giovanni Moreno, ya que se le suspendió la sanción que tenía. Por otro lado, hoy tuvieron la presencia en el estadio en su entrenamiento de la hinchada. Han sido parte fundamental de la campaña y confían en que sacarse la espina contra el Tolima está más cerca que nunca. Después de 4 años pasadito, volver a una gran final, me imagino la ilusión que tienen igual que nosotros. Y para lograrlo hay que poner mucho más que buen juego. Tú con un gol puedes ganar y te puedes colocar el traje o el overall para poder competir y quién te va a decir al día siguiente, no, es que no jugaron bien, no, hay que ganar. Por el Vinotinto y Oro se piensa de forma muy similar. A trabajar y seguir corriendo y metiendo, que es lo importante para poder ganar esta final. Y los sentimientos crecen cada hora que pasa. Se siente un poquito de tensión, un poquito de ansiedad, pero obviamente por estar ya jugando el partido, esperamos que llegue pronto y que obviamente todo sea a favor para nosotros del Deportes Tolima. La final comenzará este miércoles en Medellín y el campeón se conocerá el domingo en Ibagué. Hoy lo recibo con esto, que es el tema principal de la película Lightyear, en la que Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, es el protagonista. Esto es un spin-off, porque quiero que hablemos un poco de esta película que ha causado tanto revuelo y tantas opiniones encontradas. La opinión principal, que dice que no veamos la película, se basa en que hay un beso entre dos mujeres, pero yo quiero que intentemos ver un poco más allá y quiero que pensemos en qué cosas buenas trae la película. La primera es que rompe ese modelo de familia tradicional de papá, mamá e hijo. La única familia que aparece en toda la película es esta familia constituida por 2 mujeres y un hijo. Resulta que, pues si uno se pone a pensar, no todas las familias tienen papá, mamá e hijo. Ahí está la abuela, la mamá y el hijo, está el papá solo, está la mamá sola, está el hijo que es criado por los abuelitos. Entonces resulta muy interesante que mostremos en la pantalla que esas familias son diversas y que existen muchos tipos de familia. La segunda cosa que me parece relevante es el papel que tiene la protagonista. La protagonista es una niña que por supuesto es una de las heroínas, pero más o menos en el 80, en el 70, incluso en el 90, el rol femenino en las películas de superhéroes siempre era ser la víctima o ser la causa de la tragedia, ¿no? La secuestraban, algo hacía mal, estaba en peligro y necesitaba ser rescatada. Luego en el 2000 se levantaron las voces por la equidad de género y dijeron no más. Entonces el rol femenino siempre era la que más sabe, la más culta, la más intelectual, la que ayudaba incluso al superhéroe. Y eso tampoco es tan cierto, porque las mujeres tampoco somos infalibles. En esta película, la heroína cumple esos 2 roles. Sí sabe, sí participa, sí salva, pero además comete errores. Y esos errores ponen en peligro la vida del superhéroe, ¿no? Aprende a trabajar en equipo. Y la tercera es que nos cambia el ideal de lo que viene haciendo el éxito para los superhéroes. Antes era que salvaban el mundo, eran el ídolo y ya está. Y ninguno tenía vida familiar, de hecho la sacrificaban. Superman, el Superman de los 70, tenía un hijo, el hijo no sabía que ese era su papá y hay una escena icónica en la que él flota al lado de la ventana para protegerlo. Pues resulta que aquí el superhéroe quiere familia, quiere tener un grupo de amigos, quiere tener un soporte oficial y para él esa es la gloria y ese es el éxito. Bueno, y a todos los papás a los que definitivamente les preocupa el beso, tranquilos, las niñas no van a dejar de fijarse en los hombres porque vean un beso entre 2 mujeres. No podemos tapar el sol con un dedo y además todos los besos son bienvenidos.
2.103 casos de viruela del mono han sido confirmados en 42 países, según la Organización Mundial de la Salud. 415.000 quejas contra bancos y entidades del sector atendió la Superintendencia Financiera en el primer trimestre del año, un aumento anual de 3,2%. El precio interno de la carga de café subió 105.000 pesos y llegó a 2.240.000 pesos. 5,4 billones de pesos fue el recaudo del gobierno por regalías entre enero y mayo de este año. Y a propósito de cifras, es martes de los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El viernes pasado el DANE presentó los resultados del indicador de seguimiento a la economía que aproxima el crecimiento de la economía colombiana en el mes de abril de 2022, el cual fue una sorpresa muy positiva al estar por encima de las expectativas de los analistas. Con un crecimiento anual en abril de 2022 del 12%, es importante resaltar cómo 3 ramas de actividad explicaron más de 2/3 partes de este crecimiento, explicado fundamentalmente por las dinámicas del comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, en donde en abril tuvimos el efecto Semana Santa que implicó una recuperación muy importante del turismo y del gasto en alojamiento y servicios de comida, así como del transporte tanto terrestre como aéreo para poder garantizar el flujo vacacional de los colombianos en el mes de abril y en Semana Santa. Adicionalmente vimos cómo el sector público y las actividades manufactureras tuvieron una dinámica destacable, que cuando analizamos individualmente cada una de las 3 agregaciones que permite el indicador de seguimiento a la economía presentar con periodicidad mensual, encontramos que en el caso específico de las actividades primarias tuvimos un freno o una contracción, en este caso del menos 2%, tanto en las actividades agropecuarias como en la explotación de minas y canteras. Factores como los costos de los insumos agropecuarios, la temporada invernal y las menores exportaciones de carbón en el mes de abril de 2022 frente a abril de 2021 están detrás de esta importante contracción de las actividades agropecuarias que, como lo recordamos, fue del menos 2%. En resumen, el crecimiento de la economía del 12% en abril estuvo acompañado de un crecimiento intermensual destacable, en este caso del 1,8%, que vuelve a ser el más alto después del crecimiento intermensual que vimos en septiembre de 2021. Pero veamos históricamente cómo este crecimiento anual del 12% se ve en la senda de reactivación de la economía colombiana. Nuevamente, este crecimiento anual del 12% es el más alto después del crecimiento que vimos en septiembre del 2021, con lo cual la buena calidad del crecimiento en abril lo ubica como el más alto de los últimos 7 meses de la senda de reactivación de la economía colombiana. Que cuando queremos comparar también este crecimiento de abril con el referente prepandémico de la economía colombiana, que corresponde al valor agregado que generamos en febrero del 2020, justo antes del inicio de los confinamientos, resaltamos que el valor agregado de abril de 2022 fue un 9,1% superior al que se generó en términos reales en febrero de 2020. Que adicionalmente, a través de las tasas de crecimiento trienal, podemos establecer otro criterio de buena salud de este crecimiento. Con un crecimiento trienal del valor agregado entre abril de 2019 y abril de 2022 del 11,6%, si trazáramos una línea recta que ignorara los efectos coyunturales de la pandemia, estaríamos viendo que la economía colombiana está creciendo a una tasa equivalente anual del 3,72%, muy por encima de ese referente anual prepandémico del 3,2% del año 2019. Y este buen resultado también nos ubica en una muy buena posición en el contexto regional, en donde el crecimiento anual del 12% e intermensual del 1,8% es el más alto de todos los países de la región que han publicado hasta el momento su dinámica de actividad económica en el mes de abril de 2022. Muchas gracias. Les
Les contamos ahora que colectivos feministas no tendrán que borrar de sus redes sus denuncias de violencia. Así lo dio a conocer la Corte Constitucional luego de que un joven pretendiera que se borraran las publicaciones hechas en su contra por una presunta violación sexual. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Empieza juicio de 4 exfuncionarias de la Gobernación de Sucre señaladas de ser responsables de autorizar pagos de 7.854 millones de pesos a entidades de salud por atención de pacientes con enfermedades mentales que no existían. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2014. 2 personas fueron enviadas a la cárcel por el asesinato del exconcejal y líder social Erzaín Jesús Ramírez, ocurrido el pasado 19 de junio en el Bordo Cauca. Según la Defensoría del Pueblo, en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, cerca de 2.735 personas privadas de la libertad y el personal administrativo han tenido que enfrentar racionamientos de agua desde el pasado 23 de mayo. La Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante Luis Enrique Salas a 10 años y 11 meses de cárcel por el delito de concusión. Además, fue inhabilitado por más de 8 años. Los hechos investigados ocurrieron entre el 2002 y 2011, donde pidió a 2 integrantes de su unidad de trabajo legislativo, miembros de la Iglesia Cristiana en la que él era pastor, que le entregaran parte de su salario. La Corte Suprema de Justicia admitió nuevas pruebas en el caso contra el representante a la Cámara León Freddy Muñoz Lopera. Les contamos ahora que los productores de achiras en el Huila están en crisis. Los altos precios de los insumos amenazan su producción. Rafael Trujillo de la Radio Nacional preparó el siguiente informe al respecto. Este es el exquisito bizcocho de achira. Es un producto con denominación de origen y aunque se elabora en varias partes y su receta es bien conocida, el municipio de Altamira y el centro poblado de Fortalecillas en Neiva son los sitios de producción más importantes. Pero esta delicia enfrenta una dura crisis. La queja de los productores es generalizada. Con aumentos hasta del 50% y más en los precios de los insumos, algunos han tenido que definitivamente reducir la oferta de achiras, precisamente cuando aumenta la demanda en esta temporada. Incluso otros han tenido que reducir el tamaño de los bizcochos. Toca pues mermarle al producto porque pues de verdad que no da para hacerlo un poquito más grande. Las achiras son uno de los productos más conocidos dentro de la rica gastronomía del Huila. Su preparación se remonta a mucho tiempo atrás y el conocimiento sobre cómo se elabora pasa de generación en generación. En Neiva, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Senadores del Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos revelaron esta noche un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego. Este busca salvar vidas en medio de una oleada de tiroteos masivos. Más noticias del mundo a continuación. Las audiencias del Comité Investigador del Congreso sobre el asalto al Capitolio de 2021 entraron en su tercera semana. El principal legislador de Arizona testificó sobre cuánto lo presionó Donald Trump para revertir las elecciones de 2020. El senador dijo que recibió 20.000 correos electrónicos y miles de mensajes de voz para que reclamara un fraude inexistente. Los trabajadores de los ferrocarriles británicos iniciaron una huelga de 3 días, anunciada como la mayor en 30 años, para defender su empleo y sus salarios ante una inflación galopante. La mitad de las líneas ferroviarias permaneció cerrada. Las negociaciones entre el sindicato y las empresas ferroviarias se reanudarán mañana. Israel se encamina a sus quintas elecciones en 3 años y medio luego de que los líderes del gobierno Naftali Bennett y Yair Lapid decidieran disolver el parlamento y adelantar los comicios ante la polarización política y la agudización del conflicto con los palestinos. Un colono israelí mató de una puñalada en el corazón hoy a un palestino en Cisjordania. La India celebró hoy el Día Internacional del Yoga, que practican más de 300 millones de personas en el mundo. El primer ministro indio Narendra Modi participó en un evento masivo y hubo celebraciones en otros países y grandes ciudades como Nueva York. En Times Square celebraron con yoga el solsticio de verano. Y llegamos a oportunidades. Atentos porque hay opción de estudios para víctimas del conflicto armado. Es en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Vean cómo postularse.
En oportunidades de créditos condonables para que colombianos víctimas del conflicto armado puedan realizar estudios de pregrado, vaya a la página www.ictex.gov.co. Al estar en el sitio web, debe escoger la convocatoria Fondo de Población Víctima. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, no tener título universitario, estar incluido en el Registro Único de Víctimas, estar admitido o en proceso de admisión en una institución de educación superior y haber presentado las pruebas Saber 11 o la prueba de estado equivalente. Atentos, porque el programa está dirigido para quienes quieran realizar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias y se financia hasta 11 salarios mínimos para matrícula y 1.5 para sostenimiento por semestre. Pilas, porque queda muy poco tiempo. La convocatoria va hasta el 26 de junio del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva y por supuesto que tenemos que seguir hablando de la gran final del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional y Deportes Tolima. Adivinen cuánto se va a llevar el ganador del título en nuestro país, más de $500.000 en premios. Pues bueno, esta final además tiene muchísima historia, porque recuerdan ustedes que en el 2018 en el torneo Apertura el Tolima se consagró campeón ante Atlético Nacional. Desde ahí en adelante pues la paternidad ha sido para el equipo Pijao, algo que espera ya revertir Nacional en su casa. Después de este partido en el que Tolima empató el global y desde los penales logró su segunda estrella, Pijaos y Verdolagas se han vuelto a ver las caras en 11 oportunidades. De esos 11 partidos, Nacional solo ha ganado 2 juegos y por la mínima diferencia. El primero en la jornada 13 de la Primera Liga de 2019 con gol de Daniel Muñoz. El último triunfo, también por 1-0, esta vez con gol de Rifle Andrade en el inicio del segundo semestre de 2021. Pero el dominio vinotinto prima desde aquel título en el Atanasio Girardot. 8 victorias suma Tolima en estos 4 años, además teniendo un marcador en particular para la mayoría de encuentros. 2-1 es el que más se ha repetido. Tanto Alberto Gamero como Hernán Torres fueron partícipes de esa paternidad. Solo hubo un empate, fue en los playoffs del torneo Clausura en 2019 disputado en Medellín. ¿Será esta la oportunidad de los verdolagas de cortar esa racha negativa? Comienza a escribirse la historia de la estrella de mitad de año, justamente en casa, para el Arriero Herrera y compañía. Ahora hablemos de cosas positivas que pasan en nuestras regiones gracias al deporte como motor y transformador social. Pues nos tenemos que ir a Bojayá porque allí más de 80 niños de la escuela del Semillero de Paz, a través justamente del fútbol, han aprovechado este deporte a que se ruede el balón por sus calles y sus canchas para poder salir un poco de la violencia que tanto los ha golpeado en los últimos años. Ante el panorama de recrudecimiento del conflicto armado en el municipio de Bojayá, que hacen que las familias afro e indígenas se desplacen hacia la cabecera municipal, y la constante presencia de los grupos armados en los distintos pueblos de este municipio aumentan el riesgo del reclutamiento forzado de menores, esta escuela de formación nace como una alternativa para que estos niños vean en el deporte la oportunidad de construir un proyecto de vida. El objetivo principal de esta escuela es mantener a los niños alejados del conflicto, ¿sí? Es una de las prioridades y de las tareas pues, que tenemos, pero también queremos desde la escuela propiciar espacios de recreación, también queremos que de la misma escuela los pelados puedan tener procesos formativos. Yo sueño con ser un gran futbolista y sacar a mi familia adelante. Con solo 3 balones y el corazón lleno de esperanza, aspiran a transformar sus vidas y a transformar las vidas de sus comunidades para forjar un mejor mañana. Les cuento que en el cartel entre los principales de Glastonbury está Paul McCartney, que a propósito hace unos días cumplió 80 años. Sir Paul McCartney, título que le dio la reina de Inglaterra y que es uno de los papás y de las voces más importantes del rock. También les cuento que en Medellín hay un festival de tango muy interesante que además es de carácter internacional, pero esa noticia completa se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión.
Argentinos, uruguayos y franceses aún disputan la nacionalidad del cantante y actor Carlos Gardel. Una historia que divide el Río de la Plata, mientras que en Colombia, especialmente en Medellín, retoman los relatos y el legado del artista luego de su muerte en la capital antioqueña. Es una boca loca la que hoy me provoca. Gardel terminó siendo un símbolo de los paisas, fervor que dejó a su paso una cultura tanguera como lo es el Festival Internacional del Tango, donde cada año se reúnen exponentes del género. El país invitado es Uruguay, que en esta oportunidad trae a una de las revelaciones del género como lo es Valeria Lima. Y la fama es puro cuento, andando mal y sin dentro. Y si bien el tango nace como una expresión de un mundo masculino donde los hombres relatan sus dolores, encontró en las voces femeninas historias que enriquecen la escena musical. Por eso, esta edición rinde un homenaje a las mujeres artistas. De chicas haciendo tango, ninguna de nosotras estamos haciendo tango a media máquina. Y con esto quiero decir, somos todas mujeres que pisamos fuerte en ese sentido, que trabajamos profesionalmente. La programación del festival irá hasta el 26 de junio e incluye sesiones de tango, conciertos, encuentros académicos y concursos de danza. Espacio cultural que vincula a las nuevas generaciones. Para mí el tango es muy importante, ya que nos enseña pues, de que somos muy sutiles, el romanticismo y las cosas así. Expresión artística que al pasar los años se adentra con más fuerza en la identidad de Medellín y encuentra en los nuevos públicos una oportunidad para inmortalizarse como un patrimonio de la cultura popular paisa. Querido Carlitos, antes morir que olvidarte. Y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Bueno, y con tango nos despedimos, pero antes de eso, Patricia, ¿a usted le gusta el tango? ¿Lo baila? Me gusta el tango, pero no lo bailo, me gusta más la bachata. Complicadísimo. Yo quiero antes de resaltarle, hay una pareja que yo he visto en la Plaza Botero en Medellín, son una pareja ya de señores, de abuelitos, y lo hacen de una manera que la gente de nuestra edad envidiaría, Patricia. Bueno, pues hay que aprenderles entonces a ellos. Bien, con esta información despedimos nuestra misión para hoy. Ustedes, muchísimas gracias por informarse en esta noche con nosotros. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central.